campaña en redes sociales que le ha dado voz a las víctimas de acoso y abuso sexual. En nuestro país, esta iniciativa, impulsada por la actriz Alicia Milano, ha ocasionado que miles de personas exijan un freno a la violencia de género. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. Tras las denuncias de agresión sexual de decenas de mujeres contra el productor de cine, Harvey Weinstein, surgió la campaña en redes sociales Me Too. Este movimiento inició gracias a la actriz Alicia Milano, quien a través de plataformas como Twitter y Facebook invitó a las mujeres a denunciar casos de abuso sexual y acoso. En México de 2007 a 2016 fueron asesinadas 22.482 mujeres, así lo revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ante esta situación, miles de mujeres, a través de redes sociales y con el hashtag MeToo, han levantado la voz para pedir a las autoridades mayores medidas de seguridad. Famosas como Susana Zabaleta se han unido a esta campaña y han exigido un freno a la violencia de género en nuestro país. A ver, mucho cuidado con que, es que la verdad traía una minifalda o traía el escote así como el mío y entonces por eso es que la violaron. Hijo, qué difícil, ¿no? Qué difícil juzgar a alguien o pensar que alguien se disfraza para que la violen o es que es coqueta. Hijo, cuidado mujeres, porque luego las propias mujeres somos muy tremendas cuando decimos cosas así. La campaña MeToo le ha dado la vuelta a todo el mundo. En Estocolmo causó una tormenta mediática durante la última semana. Miles de mujeres salieron a las calles a expresar su apoyo a las víctimas de acoso. El hashtag MeToo se ha convertido en tendencia mundial y en una forma de alzar la voz contra la violencia de género. Nuevamente, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil y hoy nos acompaña en el estudio para hablar de este terrible, alarmante tema Alma Colín, coordinadora de presupuestos y equidad de la AC Equidad y Género. Bienvenida. Gracias. Alma Rosa. Alma Rosa Colín, sí. Y desde luego también en el estudio me acompaña mi compañera Paola Barquet y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Pues es un tema que creo que nos preocupa, no solamente porque somos mujeres, sino porque va en aumento y no nada más ocurre en México, sino en el mundo entero. Ahora se destapó a raíz de este terrible caso del productor de Hollywood, que además ha estado nominado para muchísimos Óscares, ha ganado algunos de ellos, y de pronto cuando salen personalidades como Gwyneth Paltrow, como Angelina Jolie, a decir, ¿sabes qué? Este hombre, Harvey Weinstein, abusó de mí sexualmente, no es que las haya violado, pero ha tenido pues unas acciones bastante incómodas hacia las mujeres, y que la gente se calla porque es la autoridad, porque es el productor, porque yo quiero hacer una película, y a raíz de ella empieza a salir otra y otra y otra y otra, se crea este hashtag de MeToo, y entonces empezamos alrededor del mundo a decir, pues a mí también me pasó, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Claro, y bueno, yo creo que tenemos que ponerlo en perspectiva. No es una campaña que solo se esté dando en este momento. En el 96, desde 1996, Tara Burke, justo una directora de una organización de jóvenes por la igualdad de género, ya había colocado el tema a partir de que escuchó el testimonio de una niña prácticamente que había sido violada por un familiar, y que justo ahí fue la primera vez que se empezó a generar una campaña, particularmente inició en Nueva York, que se extendió hacia todo Estados Unidos, donde empezaban con el Me Too. Es en una idea de empezar a visibilizar una situación que es tan cotidiana, pero de tan cotidiana que es, muchas veces se guarda silencio. Da pena, da vergüenza. Da pena, no se sabe cómo expresar, porque además ahí cuando es por medio de familiares también está la parte afectiva. ¿Cómo denuncio a alguien que ¿A mi papá? Por ejemplo, o a mi padrastro, o a mi tío. O a mi tío, o al compadre que siempre viene. O a mi jefe, como el caso de este hombre que estamos viendo en pantalla, ¿no? El hermano.
realmente puede suceder por cualquier figura masculina que esté en torno a las mujeres. Y bueno, se sabe perfectamente que la mayoría de los abusos sexuales o violaciones a las infancias, principalmente a niñas más que a niños, se da por un familiar, por una persona donde hay un vínculo, hay una convivencia cotidiana, y esa parte confunde mucho porque no es fácil de denunciar a una persona con la que cotidianamente estoy conviviendo. Ahora, como lo decíamos en el título, Harvey Weinstein o Weinstein, como lo queremos llamar, no es el único. Está también James Toback, está Terry Richardson, que es un fotógrafo también muy famoso en Estados Unidos, que son nombres que quizás a muchos de nosotros no nos dirán nada, pero es algo que vivimos todos los días y que ahorita está en un auge en especial y bajo el foco de todo el mundo en los Estados Unidos por el tema de Harvey, pero después vinieron saliendo otros. Se vuelve importante también porque son las estrellas de Hollywood las que ahora están levantando la voz, las que logran hacer este hashtag con el que muchas mujeres nos identificamos. Y a mí me llama la atención el tema porque también una de las preguntas que nos hacían en Twitter decían, ¿por qué las mujeres hasta ahorita están denunciando esto, ¿no? Difícil contestar, pero quisiera que un especialista como tú nos ayudaras a dar respuesta, porque yo entiendo que ahora se ha vuelto un fenómeno muy padre, y quiero decir muy padre, obviamente dentro de lo negativo que es el contexto, pero en donde tú te identificas y dices, o sea, ella ya lo dijo, pues entonces yo lo puedo decir también sin vergüenza, sin pena. Ya no importa porque el que tiene que tener vergüenza es él o es ella, ¿no? La que haya abusado de ti, o ni siquiera llega a abuso. Muchas veces puede ser acoso. Y el simple acoso es también una violación a nuestro espacio vital, que queremos respeto. ¿Por qué antes no se hacía? Ayúdanos a responderle a los tuiteros eso. Yo creo que eran distintas formas de tratar de visibilizarlo. Sí se hacían denuncias, pero mínimas, ¿no? Sobre todo que tenía que ver, primero, que no había todo un dispositivo, una infraestructura legal, una normatividad que en el país pudiera recibir. O sea, si no estaba tipificado ni el acoso ni el hostigamiento, o sea, ¿dónde podía hacerlo? Yo creo que tenemos que identificar que las leyes, justo la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de 2006, 2007, escasos 10 años, que aunque ya estaba en el Código Penal, justo no había una cultura de la denuncia, porque es un tema que, como muchas veces se da al interior de la familia, yo creo que tenemos que primero dimensionarlo. Una cosa es lo que pasa al interior de la familia y otra es lo que pasa en los espacios públicos. Mucho de lo que aquí se ha estado tocando con estas campañas tiene que ver más con los espacios públicos. El no tener los mecanismos para saber a dónde dirigir. Acudir, claro. La denuncia, quién la va a recibir y además qué tipo de tratamiento voy a recibir en el momento en que lo decido. Y si realmente van a aceptar mi palabra, o sea, si realmente mi palabra va a tener un peso con las autoridades, porque justamente muchas de las víctimas de este personaje de Harvey Weinstein no decían nada. ¿Por qué? Porque dentro de la misma producción les comentaban, a ver, te vas a meter en un problema porque es uno de los productores más poderosos, y ese es uno de los temas que también me gustaría que tocáramos más adelante, el tema del poder. O sea, hasta dónde te puede permitir el poder acosar o tener este tipo de privilegios, como ellos le llaman, por encima de los y las demás, en este caso. Y ahorita que comentabas justo la cifra, que no únicamente son violadas, que también son acosadas. Estamos hablando de que de Harvey Weinstein son más de 30 mujeres acosadas. 40 van. Muchas de ellas, evidentemente, artistas de Hollywood de mucho renombre, y 4 de ellas que acusaron, que alzaron la voz por ser violadas por esta persona, por este Barbaján, porque no se le puede llamar de ninguna otra manera. Y quiero poner el ejemplo de su asistente, la que trabajó con él muchos años, porque hacia allá va mi pregunta. Zelda Perks, que fue quien trabajó con él desde los 80s, en el 98 emite una denuncia con esta persona porque resulta que firma un contrato. O sea, este señor le hace firmar un contrato por 20 años, un contrato de confidencialidad, en el que tenía ella que permitir el acoso a cambio de 3 millones de pesos, si lo ponemos en pesos mexicanos, exactamente.
Entonces estás hablando de que cuánta puede ser la necesidad de alguien versus cuánto puede ser el miedo de una mujer a denunciar a alguien que porque es más poderoso que tú, que porque tiene más dinero que tú, que porque tiene más posibilidades, contactos o formas en las que puede salir pues, libre de este tipo de acontecimientos, puede llegar a ser. Y mi pregunta aquí es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, ustedes que conviven y viven este tipo de experiencias a diario, con la psique de todas estas mujeres que tienen miedo a denunciar? O sea, ¿qué sucede con las víctimas ante la presión a la que son sometidas por barbajanes como Harvey Weinstein en este caso? Yo creo que tenemos que hacer una referencia a una cultura justo de subestimación y de concebir a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría o una categoría inferior respecto al hombre. Y en ese sentido es todo aquello que se puede hacer o que se le puede decir y que de alguna manera está legitimado, sobre todo desde la parte, desde la cultura de lo masculino hacia lo femenino, donde hay una mirada de inferioridad, donde la sexualidad siempre ha estado resaltada en los cuerpos de las mujeres y entonces ese cuerpo no solo lo puedo mirar, lo puedo tocar o lo puedo insultar sin tener una interacción aceptada desde el otro lugar, desde las mujeres. Y en ese sentido se va articulando toda una relación donde si está de por medio, creo que es importante traer aquí dos elementos. Una cosa es el hostigamiento sexual, donde hay una relación jerárquica, en este caso este hombre era el jefe, claro, y tenía una relación jerárquica donde justamente a partir de esa relación de poder, donde él tenía la ventaja, pone una serie de condiciones, que haya habido un contrato de ese tipo donde hayan puesto, un contrato de bueno, es hasta un asunto de pasarlo a una revisión también legal, ¿no? Es como se permite de esa manera, ¿no? Ahí sí. Ella, pero no olvidemos que para hablar los temas de violencia no podemos identificar solamente o colocar el asunto, la mirada en las víctimas. Siempre tenemos que ver qué tipo de institucionalidad es la que va a dar soporte en el momento en que ella se oponga a esto. Si las mujeres ven que no hay una institucionalidad, que no va a haber un apoyo en torno a lo que ella está denunciando, no lo van a hacer fácilmente porque está de por medio efectivamente la necesidad del trabajo, toda una serie de circunstancias que las limitan. O sea, nos queda evidentemente claro que el que está mal, pero también, bueno, como mujeres tenemos nosotras que cuidarnos, ¿no? O sea, si te están dando un contrato así, me parece que es grave que lo firmes, aunque está el otro lado de la moneda de lo que preguntabas, Pau, de cómo lo aceptan o por qué les da miedo decirlo. Pues cómo no les va a dar miedo, si vimos el caso de Mara Castilla, vimos el caso de todas las mujeres que han sido asesinadas en México, en el mundo entero, pero hablando en particular de México, y los tweets que había diciendo, pues claro, ¿quién se sube a las 5 de la mañana a un Uber o a un Cabify? Y claro, pues si estabas ligando en el antro, y claro, pues si tomaste tus copas, ¿y por qué traías una falda corta? ¿Cómo? Entonces, es nuestra sociedad la que nos está haciendo a nosotros que tengamos terror de decir las cosas y de poner me too, ¿sabes por qué? Porque sí tengo derecho de ponerme falda y sí tengo derecho de salir en la noche y de subirme a un auto si tomé y estoy teniendo la responsabilidad de hacerlo y tú no tienes derecho de juzgarme porque soy mujer simplemente. Es una violación a nuestro espacio vital. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa con este enojo mío y regresamos con más. Participe con nosotros en nuestro Twitter @puntoycoma_tv. Volvemos. El acoso sexual se puede vivir entre pares, o sea, entre compañeros, compañeras de trabajo o justamente en las escuelas, en donde hay también una relación, pero la relación es o entre pares o incluso alguien que jerárquicamente tiene un nivel inferior, pero que justamente utiliza estos comportamientos sexuales abusando de la condición de la otra persona. Puede ser de mujer a hombre, o sea, no tiene nada que ver con un tema de género. Puede ser de mujer a hombre, pero lo que las estadísticas nos dicen, lo que históricamente sabemos es que más del 90%, si no es que el 95% lo tenemos documentado, es de hombres hacia mujeres. De hecho, el origen de esta ley es por toda la circunstancia que históricamente se ha vivido, de hombres hacia mujeres. Entonces, creo que es importante no perder de vista este aspecto. Por supuesto, sea acoso o sea hostigamiento. Para acoso, digo, la ley tiene muchos más elementos, pero concretamente en este artículo 13 nos centramos en ello. Y creo que en este caso en particular del productor de Hollywood, de Harvey Weinstein, es
muy importante resaltar que es la primera vez que la Academia de Hollywood lo expulsa de la Academia, porque hemos visto personajes como Bill Cosby, por ejemplo, como Roman Polanski, por ejemplo, que también habían denuncias en contra de ellos y como tenían tanto poder, ahí permanecían en la Academia. Este cuate en particular, lo que decíamos en el corte, pues claro, si tu sueño es hacer una película, si tu sueño es ganar un Oscar, pues dices, bueno, ni hablar, si tengo que darle unos besos a este cuate, si me lo tengo que chutar en una cena, pues lo hago con tal de hacer una película y de hacer mi sueño realidad, de ser famosa. Sin embargo, también, para mi gusto, eso te convierte en cómplice, porque no son Gwyneth Paltrow, no son Angelina Jolie, son muchísimas mujeres y son muchas también que llegaban de repente y decían, pues me tienes que ver cómo me masturbo, o me tienes que ver cómo me baño, o tienes que subir a darme un masaje. Y él lo acepta, que tiene un problema, que no las violó, pero que tiene un problema y que ya está en terapia, como que si con eso ya se curara todo lo que hizo, ¿no? Es importante que no nos vayamos justo a aceptar este tipo de argumentos patologizando una conducta social. Una conducta que implica un acto violento lleva de por medio una decisión. Entonces tú decides desde tu relación de poder cómo te vas a posicionar frente a esa persona que tienes como subordinada. Y en el acto de la decisión no podemos dejar en un ámbito de que hay una enfermedad mental, de que hay un trastorno, etcétera. Seguramente el hombre tendrá que revisar conductas aprendidas y saber que esas conductas que está ejecutando tienen de hecho una consecuencia legal. Sí. Entonces sí es muy importante estas denuncias que se dieron, que se esté dando esta respuesta también, me parece, no es solamente el ámbito laboral el quien muchas veces responde moviendo a las personas que han tenido en su persona la violencia, en vez de mover a quien la está ejecutando. Creo que eso es algo que tenemos que ir revisando, porque usualmente ha sucedido en las iglesias, sucede en las escuelas, sucede en estos ámbitos laborales, donde a quien le trastocan más la vida es quien está recibiendo la violencia. Y realmente es la persona que se tendría que estar protegiendo. Yo quiero preguntarte, perdón, un paso atrás, porque en el tema de hostigamiento y acoso sexual, un poco con la duda, porque digo, bueno, es importante tal vez entender, diferenciar, conceptualizar, pero después también no hay que dar la duda de, pero que no de todas formas están violando nuestra privacidad, etcétera, nuestra dignidad, como lo querramos decir. De todas formas, creo que las dos cosas tienen igual validez de alguien está violando mi espacio, ¿no? Entonces, ahí me quedo con la duda de qué tan importante puede ser definir entre estas dos cosas cuando de todas formas quien me está haciendo daño me está haciendo daño, ¿no? La diferencia está en el agravante de tener una relación jerárquica. Cuando yo tengo una relación entre pares es menor incluso la pena a cuando yo tengo el poder y estoy utilizando ese poder de ponerte una calificación, de mantenerte en el puesto, de aumentarte el sueldo, y es una mayor agravante. Cuando se trata de un papá o de un padrastro, ahí sí hay poder. Estamos hablando de abuso o violación. Son otras... pero me imagino que la pena debería ser 1000 veces peor. Sí, o sea, son penas distintas, pero sí ya estamos hablando ahí de otra dimensión legal. Pero sí, por supuesto. Pero si no se llega a concretar el acto, porque te lo pregunto, porque cuando uno pone, por ejemplo, este tema del hashtag MeToo, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo lo compartí. Y la gente, como si hubiera sido una violación sexual. Exacto, o sea, que se hubiera concretado un acto como tal. Y en cuanto, por ejemplo, ¿no? Alguien más explica, no, es que también es cuando es acoso sexual. Ah, bueno. Qué exagerada. Es que ya me habías asustado. Híjole, perdón, pero yo entré en cólera, o sea, no me importa si era yo o hubiera sido alguien más, no se trataba de algo personal, era un rollo de, es que tienen que entender o tenemos que entender como sociedad que la cosa no es, ay, bueno, no te violaron, no abusaron de ti, o sea, no te tocaron, no. Y entonces ¿para qué lo pones? No, es que aquí el tema es que me too, ¿por qué? Porque no puedo ni caminar en la calle, ni estar en el metro, porque ya están al lado de ti. Ay, o las mujeres que tienen que aguantar que un hombre se esté masturbando en el metro mientras las ve. Oye, Pau, perdón que te interrumpa, pero también con lo de, nomás te tocó. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando los porquis? Que decían, no lo violé, no
más fue un dedeo. ¿Qué palabra utilizó? La dedié. Nomás la dedié. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Una violación A ver, bueno, estos equiparada. casos evidentemente están más que claros, o sea, son casos que sí, sin duda, se tienen que denunciar. Pero ¿cómo saber diferenciar lo que es un elogio de un acoso? Porque muchas veces igual Un podemos mamacita. malinterpretar, Tú lo sientes, ¿no? Sí. digo, un mamacita, este Qué tipo de buena barbaridades estás. que han puesto en la mesa, evidentemente, sí son parte de un acoso o o sea, podría ser también parte de un hostigamiento en caso de que se maneje por jerarquía. Y que a veces no es barbaridad, a veces es parte del folclore Así y a es. veces hasta te da gusto, ¿no? Así es, pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando es un simple cumplido o cuando ya se está convirtiendo en algo más que un cumplido? Y dos, ¿cómo podemos también diferenciar, y perdón por lo que voy a decir porque es fuerte, pero así lo quiero preguntar, ¿cómo podemos diferenciar cuando ya se está convirtiendo en una violación y no en una simple caricia? Yo creo que es importante primero colocar, estamos en una cultura justo donde parte de lo que nos han enseñado que un galanteo, y ahí aclaro, un galanteo es decirle a otra persona que le es agradable, que le inspira confianza, que es guapa, si quieres, una serie de adjetivos que ahí no lleva una ofensa de por medio. Creo que se ha confundido un acoso justamente con un piropo. El piropo es donde te van a halagar. Y eso no tiene nada que ver con un acoso. El acoso es cuando ya está denigrando, subestimando, insultando a tu persona. Puede empezar con palabras que aparentemente no llevan un insulto y empieza a escalar. Entonces, el asunto es la otra persona no hay una aceptación desde el otro lugar, no hay una interacción que dé pie a ello. Entonces creo que primero tenemos que separar. En ningún momento, si hablamos de halago, de piropo, podemos estar hablando de un acoso. O sea, digamos, si Tenemos simplemente que estás separarlo. caminando por la calle y te gritan mamacita o que te gritan qué guapa estás, eso ya es un... El mamacita es un insulto, el qué guapa no lo van a poner, por eso ha sido tan difícil todo Pero es eso que también colocarlo en puede haber leyes. ay, qué mamacita, o ay, qué guapa. Claro, hay Es que una es muy intencionalidad, relativo. hay todo un lenguaje corporal, discursivo, que justamente son códigos que las mujeres manejamos y que eso ha sido lo complejo de colocarlo en una ley. En el momento en que la persona sienta una incomodidad, respondiendo a tu pregunta, Sí. cuando tú sientes la incomodidad y respondes, te conozco, yo no te hablé, aunque me estés diciendo guapa, yo no tengo ninguna interacción contigo. Si a ti te incomoda, en ese momento empieza a ser un acoso. Muy bien. Entonces, o sea, si creo tú que es pones un alto a la importante. primera y Tú en el continúa, momento dices, ajá, ya eso es una cosa. claro, y desde el primer momento tú lo detienes porque tú no estás teniendo una interacción con una persona desconocida que va por Pero la es calle. súper difícil, Alma, comprobar eso. Me acuerdo cuando Claro. trataron de hacer esta ley contra las miradas lascivas, que yo salía a la calle con cámara escondida y es impresionante en nuestro país. O sea, como digo, es parte de nuestro folclore, pero toda la gente se volteaba, toda la gente te gritaba algo. Y cuando yo me acercaba con el micrófono y ya salía a la cámara y decía, oye, ¿por qué me dices así? Me decía, pues es que ve cómo estás vestida. Pues yo, ¿cómo estoy vestida? Traigo un vestido hasta la rodilla. Y dice, pues es que ustedes tienen la culpa por provocarnos. ¿Cómo demostrabas, y claro que fue un fracaso esa iniciativa, cómo demostrabas que eran miradas lascivas? ¿No? O sea, es muy complicado. Pero vamos a hacer un punto y coma. ¿Qué les parece? Y regresamos con más información al respecto. Respondan en nuestra pregunta en redes sociales. ¿Qué será lo que debemos hacer para frenar el acoso a las mujeres? Los esperamos, por favor, con sus comentarios, con sus propuestas. Opinen, para nosotros es importante conocer su opinión, su postura al respecto. El 50% ha compartido con nosotros que endurecer las sanciones, el 5% la participación ciudadana y el 45% que es un tema de educación. Volvemos. Piensan que lo están hablando al aire y que no les pega en su persona. ¿Qué han hecho ellos cuando han visto un acto de acoso o de hostigamiento en su interacción cotidiana, ya sea en el trabajo, en la escuela? ¿Qué hacen los hombres? ¿Se quedan callados? Eso es parte de seguir reproduciendo una cultura. O le dicen a la persona que está haciendo el acto que lo detenga, o participa ayudando con la persona que está recibiendo el acto para hacer un público. No hay una respuesta adecuada para que te puedan dar, que no se quede ese acto impune. Con eso lo que les quiero decir es que el famoso empoderamiento puede ser muy relativo.
si lo trabajamos solamente a nivel individual, Sí, pero no, insisto, no hay una comunitario. infraestructura que nos permita que eso no quede en la impunidad y que no quede solo en el apoyo de las amistades que estaban conmigo, sino que pueda tener realmente una consecuencia legal. Si los hombres empiezan a ver eso, no es una conducta que fácilmente se siga reproduciendo. Quiero decir, por eso también retomando, que si tenemos que hacer una ley, o tuvimos que hacer una ley hace más de 10 años, para que se tratara el tema de la violencia, es porque es parte de una cultura. Entonces, campañas como estas, yo les comentaba al inicio, se hizo en el 96. Hace 2 años, en el 2015, con mi primer acoso, fue otro boom. En este momento está haciendo porque fue un escándalo en Hollywood, pero les quiero decir que esto es parte de una cultura cotidiana, donde no hay necesariamente el reflector que en este momento está viendo, porque todo el mundo está saliendo a través de sus redes sociales a denunciarlo. Qué bueno que siga como parte, eso es lo que queremos que siga habiendo, pero a la vez también queremos respuestas desde las autoridades para que los actos no se queden impunes, que Mara no tenga que en su memoria tener que sus familiares pasar por escuchar una serie de desacreditaciones por la hora, por si había bebido, por con quiénes estaba, etcétera. Y otra cosa muy importante es, aquí no hay nada de hormonal, no hay nada de instintivo. Si se hizo una ley fue porque hay todo un argumento desde atrás con estudios, lo que sabemos registrado en todo el mundo, y que de repente llegamos a un espacio y entonces se empieza a discutir qué pasa con esto. La violencia sexual es aprendida como cualquier otro acto de violencia, por lo tanto lleva una decisión. Hay una conciencia. El acto ya hay una conciencia. Por supuesto, entonces los hombres... sí, no, cuando yo me refería a eso era interno, claro, no en acto. Sí, no, y en el asunto también de muchas veces, sobre todo hace 3 décadas más o menos, a los hombres se les justificaba mucho a través de un perfil, por ejemplo, patológico violento, el perfil del violador, el perfil del acosador. Aquí no hay perfiles en términos de salud. Aquí hay perfiles que han abusado de su poder y a través del poder han sometido a las personas que tienen en su entorno, y en ese sentido, por eso es que lleva esta connotación jurídica de que tiene que haber una consecuencia legal de pagar por ese acto. Entonces, creo que es importante también que a la sociedad le quede claro que no son actos en términos de enfermedades y que por lo tanto sí se tiene que tratar por la vía jurídica.